Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a desarrollar lo que es la tutoría número 2 de repaso de la asignatura tutoría, bueno, en este caso es lógica y teoría de conjuntos, ¿verdad? Así pues, hasta el momento no tenemos ningún estudiante. Vamos a estar a la espera que se puedan conectar para poder iniciar eh, ya formalmente, ¿verdad?
Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Como tenemos por aquí, vamos a trabajar con el documento, el cálculo de predicados que se encuentra en lo que es la plataforma. Así pues, vamos a estar trabajando esta temática que es muy importantísima para poder eh, trabajar diferentes temáticas en el área de la matemática, ¿verdad? Esto como una manera de, digámoslo así, de englobar un lenguaje más matemático y no tan así un lenguaje coloquial, ¿verdad? Como sabemos, la matemática tiene su propio lenguaje, así pues el cálculo de predicados no es la excepción y este día vamos a estar hablando sobre ello. Para ello voy a presentar ahorita la pantalla eh, donde muestro el documento. Tenemos el cálculo de predicados. Vamos a darle lectura a la pequeña frase que está ahí. En este caso es los humanos tienden a confundir la fuerza de su sentimiento con la fuerza de su argumento. La mente exacerbada resiente siempre el frío tacto y el implacable escrutinio de la lógica. Esto es de palabras célebres de William Gladstone, ¿ya? Como yo les mencionaba anteriormente, sabemos de que esto de la lógica y teoría de conjunto, esta cátedra en sí, trata mucho sobre la nomenclatura simbólica que se utiliza en las matemáticas. Así pues, al partir de este concepto de cálculos predicados, vamos a poder observar y notar de que esto nos abre, digamos así, nuevos horizontes para poder trabajar lo que son las matemáticas de una forma más, digámoslo así, con un lenguaje exclusivamente matemático. Así pues, vamos a continuar. Tenemos eh, aquí la siguiente teoría. Existen muchos tipos de sentencias, tanto en el lenguaje matemático como en el lenguaje común, que no pueden ser representadas usando el cálculo proposicional, además del factor externo de tener que enlazar proposiciones a través de conectivos lógicos. Existe un factor interno en proposiciones que contienen palabras como todos o algunos que requieren un análisis lógico más allá del posible con el cálculo proposicional, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando hablábamos de las proposiciones, hablábamos de alguna manera eh, que oraciones completas. En este caso, cómo representar o tomar en cuenta cierta parte de esas oraciones. Eso es lo que vamos a andar de alguna manera discutiendo en el desarrollo de esta temática, ¿verdad? Eh, dice, por ejemplo, vamos a ver propiedades bastante importantísimas sobre los predicados. Tenemos el cálculo proposicional, como lo muestra el siguiente famoso argumento. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Tenemos ahí un párrafo, ¿verdad? Un argumento bastante conocido. Así pues, en nuestro caso vamos a tratar la manera de representar eso mediante eh, predicados, ¿verdad? Proposiciones. En este caso tenemos, es posible expresar este argumento como tres proposiciones. La primera, todos los hombres son mortales, a eso le llamamos P, ¿ya? La segunda, Q, Sócrates es un hombre, está aquí, ¿ya? Y una tercera proposición, R, Sócrates, Sócrates es mortal, ¿ya? Tenemos entonces lo que es allí de alguna manera tres partes hemos dividido en tres partes la frase en sí, el argumento, para la cual matemáticamente quedaría de la siguiente manera. P, que es todos los hombres son mortales, ¿ya? Y luego Q, que no es más que Sócrates es un hombre, ¿sí? Y por lo tanto, Sócrates es mortal. Ahí tendríamos la configuración de alguna manera matemáticamente cómo podemos representar este, este argumento que tenemos aquí.
Matemáticamente lo podemos representar así. ¿Ya? P, Q, R. En este caso, P es todos los hombres son mortales. Q, Sócrates es un hombre. Y tenemos simbólicamente estos tres puntitos significan por lo tanto. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Ya? Eso lo hemos escrito de matemáticamente. El lenguaje común lo hemos transformado a un lenguaje exclusivo de la matemática, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, dice, es claro que en este caso el problema es tomar las oraciones como proposiciones simples. Ya eso es lo que hemos hecho. Sin embargo, escribirlas como proposiciones compuestas tampoco resuelve el problema. Por ejemplo, podríamos intentar utilizar la regla transitiva para formar el argumento. Aquí lo tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, algo es un hombre, ¿sí? Entonces, en este caso, eso implica que es mortal, ese algo, porque es un hombre. Alguien es Sócrates, eso implica entonces que como alguien es Sócrates, significa que estamos hablando de un hombre, aquí. Y luego, por lo tanto, algo es Sócrates. Y en este caso, como ya sabemos de que Sócrates es hombre, entonces este hombre llamado Sócrates debe de implicar que es mortal. Ahí está. Es otra forma de expresar matemáticamente eh, el argumento mencionado, ¿verdad? Que tenemos en esta parte de acá. Aun cuando el ejemplo anterior parece convincente, algo es un hombre, luego y es mortal, aunque son sentencias válidas en español, no son proposiciones. Lo mismo puede decirse para al resto de sentencias. ¿Por qué decimos que no son proposiciones? Porque de alguna manera sabemos que las proposiciones tienen su grado de falso o verdadero, ¿verdad? Así pues, en este caso, digámoslo así, al tomar una expresión por separado, normalmente puede ser una paradoja o también puede ser quedar de forma ambigua. Es lo que menciona aquí, ¿verdad? Lo mismo puede decirse para el resto de sentencia en el argumento. De hecho, sin importar cómo intentemos reescribir el argumento, en el cálculo proposicional, siempre encontraremos alguna dificultad técnica como la anterior. Para expresar correctamente el argumento anterior, necesitamos ir más allá del cálculo proposicional. Nótese lo siguiente. Para expresar correctamente el argumento anterior, necesitamos ir más allá todavía del cálculo proposicional y entrar al cálculo de predicados, que nos permite manipular sentencias sobre todas o algunas cosas. Bienvenida, estudiante Marta. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Las disculpas del caso que yo trabajo, entonces, como le comenté la vez pasada, a veces me voy a poder conectar a la hora y a veces un poquito más noche. Sí, comprendo, no se preocupe. Está bueno, lo importante es que se conecte. Sí, eso es lo importante. Muy bien, ahorita yo había comenzado nada más a darle lectura a lo que es el material que está en plataforma también, solo para ponerle en contexto, este material, el cálculo de predicados. Eso nada más he estado dándole lectura para mientras ustedes se conectaban, ¿verdad? Yo me imagino que así por separado, digamos, de forma individual, cada quien le ha dado lectura, ¿verdad? Pero aquí solo estamos retomándolo, nada más, aclarando ciertos conceptos, ¿verdad? Bien, estimada estudiante Marta, justamente con usted quería hablar. Eh, ¿Se acuerda que me hizo una pregunta la vez pasada sobre si podía utilizar la nomenclatura eh, 0 y 1 para representar falso y verdadero? Sí, sí, licenciado, me acuerdo. Vaya, entonces hoy justamente estuve platicando con él, el señor coordinador, eh, y justamente él me mencionó que eh, normalmente, ¿cómo les pudiese decir? Se utilizan ceros y uno
o falso y verdadero, ¿verdad? Pero me comentaba él que podíamos utilizar falso y verdadero también, así como usted me lo mencionaba, así pues, por mí no hay ningún problema. Ya, nada más como respondiendo a la pregunta que usted me hacía, ¿verdad? Ahí está, puede utilizar falso y verdadero, ya está eh, avalado por el señor coordinador. Sí. Bueno, no Ok, sé si, gracias, licenciado. bueno, también, bueno, imagino que la grabación en algún momento lo van a ver los demás estudiantes. Esto no implica de que solo se pueden trabajar con falso y verdadero. Si ustedes gustan, pueden trabajar con 0 y 1 también. Yo no tengo ningún problema con ello y estoy abierto a eso, ¿verdad? Para que, porque recuerdo de que si no me equivoco, no recuerdo si fue Alfredo que mencionaba que sí, él podía trabajar con 0 y 1, pero bueno, pueden trabajar de las dos formas. Yo con gusto los voy a revisar el trabajo. Bueno, vamos a continuar entonces. En este caso tenemos, estábamos hablando de que el argumento, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre y por lo tanto Sócrates es mortal. Lo querríamos reescribir mediante proposiciones, pero que ninguna de estas validaba la, digamos, la veracidad de este argumento. Así pues, menciona por aquí la teoría que para poder expresar correctamente el argumento anterior necesitamos ir más allá del cálculo proposicional y entrar en el cálculo de predicados, que nos permite manipular sentencias sobre todas o algunas cosas. Este es el tema del presente capítulo. Los, el cálculo de predicados, predicados y cuantificadores. Eh, Estimada Marta, ¿verdad que si no me equivoco, usted ya conoce, ¿verdad? Tiene, me imagino que tiene saberes previos sobre la materia, ¿verdad? Sí, sí, tengo algunos saberes, pero me he fijado que no, o sea, lo que vimos el ciclo en el que yo la vi, hay algunas cosas que siento que no, como que no fueran similares a las que estamos viendo ahorita. Ah, a veces la bibliografía difiere, ¿verdad? Comprendo, comprendo. La pregunta iba encaminada a lo siguiente. No sé si usted me pudiese dar una idea sobre lo que es predicados y cuantificadores. Una idea así vaga en sus propias palabras, ¿verdad? Solo para ir entrando en sí con la temática. Bueno, me imagino que se está queriendo acordar, ¿verdad? No, No, no no, sé. no, no. Está bien. Si me permite un momento, es que viera que estoy teniendo problemas con esta señal, siento que a veces se me va y se me viene. Ah, comprendo, comprendo. No se preocupe, yo paso el mismo mal. Me pasa lo mismo, pues, porque aquí llueve bastante, entonces a veces la señal también es bien complicada. Es Así que pues, aquí está eh, como cedo. tronando, como brincando, entonces sí me está dando ese como problemita. Ah, comprendo, Eh, comprendo. en el predicado es como conjunto de palabras que se agrupan en torno, no sé si me estaré equivocando, de un núcleo o de núcleos o de oraciones. No sé si me estaré equivocando. Y Sí, sí. en los No, no, cuantificadores, en ese aspecto es como, eh, son como términos específicos que se refieren a todo un elemento o alguno de ellos. bastante acertada su opinión. Muy cierto. En cuanto al predicado, en realidad sí, tiene bastante similitud a lo que es el predicado, ¿verdad? Que no es más que, como lo menciona aquí, funciones proposicionales o sentencias abiertas. En la asignatura de lenguaje me recuerdo que cuando íbamos a la escuela hablábamos del predicado, del nominal y todo eso, ¿verdad? Entonces esto en el área de matemática también se retoma y justamente de ello es que nos basamos. Cuando hablamos de
Cuantificadores, exactamente, estamos hablando de aquellos símbolos que se refieren, por ejemplo, a un conjunto, ¿verdad? De elementos, todos los elementos, pero también podemos referirnos a algunos elementos, como usted mencionaba. Bastante acertada su opinión, me parece bien. Bueno, gracias por su participación. Continuaríamos en este caso. Menciona aquí que normalmente encontramos expresiones como ella es médico o x al cuadrado más 2x más 1, que es igual a 0, conocidas como predicados, funciones proposicionales o sentencias abiertas. ¿Ya? Nótese que aquí eso es lo que de alguna manera son ejemplos de predicados, ¿verdad? Funciones abiertas, perdón, sentencias abiertas o funciones proposicionales. Ahí hice una mezcolancia de palabras, ¿verdad? Que contienen una o más variables o incógnitas. Dice. Así pues, estas incógnitas pueden ser símbolos matemáticos que representan números. Nótese lo siguiente. Estas incógnitas pueden ser símbolos matemáticos que representan números o alguna otra cantidad matemática. O pueden ser palabras del lenguaje cotidiano también. Entonces pueden ser palabras del lenguaje cotidiano. Me he tomado, digámoslo así, la molestia de estar explicándolo desde aquí del material porque es el material donde ustedes se dirigen para poder estudiar un poco, ¿verdad? Así pues, es bueno estarlo retomando y si tienen alguna duda, ahí pueden hacerlo. Bien. Luego dice como el pronombre ella o cualquier otra palabra que con significado variable, como ayer o mañana. Un predicado no es una proposición, ya que no es verdadero o ni falso. Esto es una de las claves, miren. Observen, no es una proposición, ya que no es verdadero ni falso. ¿Ya? Sin embargo, los predicados están relacionados con las proposiciones. Vale, aquí, aclarándolo, ¿verdad? Los predicados no son proposiciones, pero sí están relacionadas con las proposiciones. Una cosa es ser y otra cosa es que estén relacionados, ¿verdad? Y la notación que utilizaremos para representar, por ejemplo, en este caso, P de X o Q de X refleja esto, dice. De hecho, existen dos procedimientos estándar que nos permiten convertir a un predicado en una proposición, ¿ya? Esto es una de las claves también. Existen dos procedimientos estándar para que nos permiten convertir a un predicado en una proposición, la sustitución y la cuantificación. Veamos algunos ejemplos. La sentencia P de X tal que X es mayor que 4 es un ejemplo de predicado con una variable. La variable en este caso es X, ¿verdad? Por sí mismo no podemos asignarle un valor verdadero, pero si sustituimos a X por 10, obtenemos P de 10 en este caso, tal que 10 es mayor que 4, lo cual claramente es verdadero. Nótese que en este caso hemos sustituido el valor de X por un número, específicamente 10, y hemos convertido este predicado en una proposición. ¿Por qué? Porque se ha vuelto verdadera, ¿verdad? Si, por ejemplo, voy a hacer una pregunta en este caso. Si en este predicado que tenemos aquí, lo voy a encerrar aquí, yo le pongo, supongo que sea P de 2, así. ¿Será que si lo sustituyo con 2, también procede, bueno, también se convierte en una proposición? ¿Qué me dice usted, estimada estudiante? Marta. Hola, hola, no sé si me escucha, estudiante Marta. Quiero ver la parte del chat. No, bueno. Bueno, me imagino que tiene alguna dificultad para poder eh, hablar, ¿verdad? A veces pasa de que la conexión es mala, por eso comprendo. Bueno, continuaría en este caso, si convertimos, por ejemplo, sustituimos el X por el 2, en este caso entonces significa que 2 es mayor que 4. Así me quedaría
la sentencia en sí. Ah, pero esto es justamente, esto no es verdadero, es 2 no es mayor que 4, por lo tanto es falso. Y como es falso, significa que lo he convertido también a una proposición, la sentencia, ¿verdad? Luego, continuamos, tenemos, es de notar, dicen, vamos por aquí, por este lado de acá, es de notar que no todas las sustituciones de objetos específicos por variables convierten a los predicados en proposiciones, es decir, no siempre que hagamos sustituciones, los predicados van a ser proposiciones. Por ejemplo, si sustituimos x del ejemplo anterior, por el número complejo 2 más 3i, tendremos una sentencia sin sentido. 2 más 3i es mayor que 4. Sabemos de que 2 más 3i es un número complejo que está en otro campo, ¿verdad? Que no son los reales. Así pues, esta comparación sería sin sentido porque no tienen, digámoslo así, para que ustedes me comprendan en este caso, eh, no podemos comparar el punto 2,3 con el número, con el número 4. No podemos decir que 2,3 es mayor que 4 porque este 2,3 ya estamos hablando del plano R2, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso todavía estamos en los reales. Así pues, algo así pasa con los números, con la comparación de los números complejos con los números reales. Bueno, entonces continuaríamos. Tenemos, vamos, creo que esto es teoría, lo invito a que usted le dé una pequeña lectura. Por ejemplo, vamos a ubicarnos por aquí. En matemática frecuentemente se encuentran frases existenciales como la ecuación x al cuadrado más 2x más 1 tiene una raíz real. La naturaleza existencial de esta frase puede hacerse más explícita reescribiéndola de la forma: existe un número real x tal que hace de que x al cuadrado más 2x más 1 sea igual a 0. De la misma forma, raíz cuadrada de 2 es racional. Sabemos que esta solo es una expresión. Algunas cosas aquí posiblemente ustedes los tomen como digámoslo así, sentencias sin sentidos. O sea, no tiene sentido decir que raíz cuadrada de 2 es racional porque es falso, ¿verdad? Porque raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Pero aquí nada más estamos queriendo utilizar lo que es digámoslo así, aplicar la temática en sí, predicados, ¿ya? Bueno, eh, buenas noches, estimado Alfredo, bienvenido. Buenas noches. Bueno, nada más para ponerlo en contexto, nada más decirle de que estamos trabajando nada más con este documento, el cálculo de predicados. Ya estamos introduciendo de alguna manera, una nomenclatura más exclusiva de las matemáticas y nada más estamos analizando, ¿verdad? Estos párrafos. Yo me imagino que ustedes ya le dieron lectura y bueno, vamos a continuar. Nada más, estimado Alfredo, para ponerlo en contexto, le estaba comentando yo a la estudiante Marta que de parte de coordinación se nos validó que pueden trabajar con ceros y uno a la hora de trabajar con tablas de verdad y también con falso y verdadero. Ahí nada más es opcional, ustedes pueden elegir, ¿verdad? Eso lo habíamos hablado la vez pasada, pero quedé de que le iba a investigarles y preguntarle al coordinador y sí, efectivamente él ya autorizó. Nada más quería mencionar eso, ¿verdad? Muy bien, entonces continuamos. En este caso tenemos, por ejemplo, la sentencia raíz cuadrada de 2 es racional, expresa una afirmación existencial que aunque la superficie no parece serlo, puede ser explícita al escribirla como existen números enteros positivos, P y Q, tal que la raíz cuadrada de 2 es igual a P sobre Q. ¿Ya? Sabemos en este caso que si un número es racional, significa entonces que podemos reescribirlo como
una fracción, aquí, P sobre Q, ¿ya? En el supuesto de que raíz cuadrada de 2 es racional. Sabemos que esto no es cierto, la raíz cuadrada de 2 no es racional, pero aquí nada más la estamos tomando como una sentencia, nada más. Así pues, si suponiendo que esto es cierto, la raíz cuadrada de 2 es racional, podemos reescribirlo matemáticamente como raíz cuadrada de 2 igual a un P sobre Q, donde P y Q son números enteros positivos, ya que sabemos de que para todo, digámoslo así, por ejemplo aquí, voy a escribirlo aquí un poco, me voy a adelantar a los hechos. Por ejemplo, tenemos los números, eh, digámoslo, números racionales, ¿sí? Es igual al conjunto de los X, tal que X es igual a sobre B, con A, B, que pertenecen a los enteros, ¿ya? Y siendo B diferente de cero. Esa es una forma de, digámoslo así, de reescribir los números racionales. Así pues, sin necesidad de estarlo escribiendo en lenguaje cotidiano, ¿verdad? En este caso, tenemos que todos los racionales los podemos escribir como una fracción. Aquí lo podemos observar, ¿ya? Entonces, el lenguaje matemático, el lenguaje de los predicados, podemos llamarle también así, es muy importantísimo en el área de las matemáticas. La primera sentencia es verdadera, dice, tome que x es igual a menos 1. En este caso estamos hablando de esta sentencia de acá, ¿ya? X al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, más 2 por menos 1 es menos 2, 1 más 1, 2, menos 2, 0. Ahí está, se cumple, ¿verdad? Que es esta la primera sentencia. Aquí, primera sentencia. Es esta de acá, a esta de acá se refiere. Ahora, en el caso de mientras que la segunda es falsa, como demostramos más adelante, usaremos la simbología. Bueno, ya les dije que esto sí, justamente es falsa, ¿verdad? Esta es la segunda sentencia. Segunda sentencia. Ahí está. Luego tenemos, dice, usaremos la simbología existe, X para denotar existe un X tal que, por lo que los ejemplos anteriores pueden ser escritos como existe un X tal que ese X se cumple que aquí me va a ser igual a 0 a esta ecuación, ¿verdad? Aquí también existe un P y existe un Q en el supuesto de que raíz cuadrada de 2 es racional, tal que ese raíz cuadrada de 2 lo podemos reescribir como P sobre Q. Eso es justamente la definición de los números racionales. Muy bien. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, me imagino que no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos, dice, sin embargo, el problema con esta notación es que se asume experiencia o conocimiento del contexto por parte del lector que determina que X debe ser un número, ¿ya? Luego tenemos aquí otra forma de leerlo, lo vamos a hacer de una forma resumida. Tenemos, esto lo podemos leer como existe un X que pertenece a los reales, es decir, existe un número, esta parte de acá, me voy a ir ya de una sola vez, no le vamos a dar lectura a todo el párrafo para poder ir avanzando. Existe un X que pertenece a los reales, tal que X al cuadrado más 2X más 1 es igual a 0. Es decir, existe un número tal que a sustituirlo en esta expresión, en este polinomio, va a ser igual a 0. ¿Ya? El símbolo este que podemos ver aquí se le llama cuantificador existencial. Ahí está. Bueno, de la misma forma, si utilizamos la notación de los naturales para representar los enteros positivos,
es decir, 1, 2, 3, 4, también llamados los números naturales. Podemos escribir raíz cuadrada de 2 es irracional, dice, ¿ya? Por ejemplo, existe un n que pertenece a los naturales y existe un m que pertenece a los naturales, tal que la raíz cuadrada de 2 es n sobre m. Aquí esta expresión hay un errorcito, ¿verdad? Estamos tomando nada más en el supuesto que raíz cuadrada de 2 es racional, ¿ya? Vamos a ver, aquí sería, esto no debería ir, ¿ya? Esto de acá. Sí, porque si estamos diciendo que la raíz cuadrada de 2 es racional, sí la podemos reescribir como esto, ¿ya? Porque existen dos números que pertenecen a los naturales, tal que esa raíz cuadrada de 2 lo podemos reescribir como m sobre n. Eso es lo que estamos diciendo. Vale. Ahora bien, así como en ocasiones es necesario especificar que ciertos objetos existen, frecuentemente también es necesario expresar que un predicado es cierto para todo X. Utilizamos la simbología para todo X, que es la que estamos viendo aquí. Lo voy a encerrar. Para representar para todo X, es cierto que nuevamente es posible especificar el tipo de objeto X, puede ser, en este caso, raíz cuadrada de 2 es irracional. Hoy sí vamos a tomar esta aseveración que raíz cuadrada de 2 es irracional. Entonces, si es irracional, para todo n que pertenece a los naturales, es decir, para todo número que pertenece a los naturales y para todo otro número que pertenece a los naturales también, la raíz cuadrada de 2 no la podemos reescribir como un número fraccionario, n sobre n. ¿Por qué? Porque sabemos que si lo lográsemos reescribir como un número fraccionario, digámoslo así, como número racional, habría una contradicción. Habría una contradicción y por lo tanto eso no es cierto, ¿verdad? La raíz cuadrada de 2 es un número irracional y por lo tanto no podemos reescribirlo como una fracción. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, para todo, bueno, aquí dice al símbolo este, aquí, que bueno, normalmente se le llama para todo, se le llama cuantificador universal. Ya llevamos dos cuantificadores. Llevamos el cuantificador existencial, que está por aquí, y el cuantificador universal, que es este que está aquí, ¿verdad? Estos dos, esos dos tenemos. Ahora, note que en todos los ejemplos anteriores se encuentran algunos predicados implícitos. En este caso, P de X, tenemos el predicado P de X, X al cuadrado más 2X más 1. El siguiente también lo tenemos por aquí. El predicado Q, N, tal que la raíz cuadrada de 2 es igual a N sobre M, ¿ya? Donde decimos de que la raíz cuadrada de 2 debería ser un número racional, si lo podemos reescribir de esta forma, ¿ya? También lo podemos negar. R, N, donde la raíz cuadrada de 2 no lo podemos reescribir. A eso lo que estamos diciendo entonces que en este caso hablamos de que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, ¿ya? Ahora, es posible, por lo tanto, dice, reescribir los ejemplos como existe un número que pertenece a los naturales, tal que en este caso cumple con esta igualdad, porque eso es justamente P de X, ¿verdad? Luego, también podemos decir, existe un número n que pertenece a los naturales y también existe un número m que pertenece a los naturales, tal que la raíz cuadrada de 2 es igual a un número racional, ¿ya? A esto se está refiriendo. Lo voy a hacer con otro color. Vamos a ver, con rojito. A esto se está refiriendo. Porque ese es justamente Q, N, Q de N, M. Ahora, también tenemos para todo N, para todo número que pertenece a los naturales y para todo M que pertenece también a los naturales, podemos decir de que la raíz cuadrada de 2 no la podemos reescribir como un número racional. Y si esto es cierto, estamos hablando de que estamos asegurando que la raíz cuadrada de 2 es irracional. Así, ¿ya? Están otras formas de poder
representar lo que es todas esas aseveraciones que estamos mencionando, ¿verdad? P de X, que cuando hablemos de P de X, por ejemplo, nos estamos refiriendo a esta igualdad, ¿ya? Cuando hablemos de Q, N, perdón, Q de N, M, nos estamos refiriendo a de que la raíz cuadrada de 2 es un número racional. Cuando mencionemos R, N, M, perdón, R de N, M, estamos diciendo de que la raíz cuadrada de 2 es irracional, ¿ya? Así pues, esto lo podemos reescribir mediante predicados de esta forma, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos con la traducción del lenguaje natural. En este caso, solo hemos hablado de dos cuantificadores, el cuantificador existencial y el cuantificador eh, universal, que no son más que estos dos. El cuantificador universal y el cuantificador existencial, ¿ya? Eso lo vamos a estar utilizando en muchas teorías matemáticas. Casi siempre se utilizan bastante en matemática básica y a la hora de demostrar las propiedades de los números reales. Esos símbolos son muy importantísimos. Bueno, traducción del lenguaje natural. Vamos a continuar siempre hablando en este caso, de cómo podemos transformar o traducir el lenguaje natural a un lenguaje meramente matemático. Esa es la idea, ¿ya? Bueno, en este caso existen muchas posibles traducciones al español de los predicados cuantificados, ya que a menudo necesita escribir sentencias en español en forma simbólica. Por ejemplo, considera el predicado x al cuadrado es igual a 4. Literalmente lo que estamos diciendo matemáticamente es esto, que se lee que para todo número que pertenece a los reales, entonces ese número elevado al cuadrado tiene que ser igual a 4, ¿ya? Para todo número. Este X es cualquier número, ¿ya? Una de las cosas, estimados estudiantes, que por experiencia propia les puedo asegurar de que cuando hablamos del cuantificador universal, para todo X, usted también lo puede interpretar así, para cualquier o para cualquier. Eso también es sinónimo, para todo o para cualquiera o para cualquiera. Algunos textos, bueno, justamente la estudiante Marta comentaba, ¿verdad? De que en el ciclo que ella trabajó esta teoría es difiere un poco con la que ella vio. Así pues, también difiere la forma en la que se interpreta el para todo. Algunos lo utilizan como para todo, otros lo utilizan como para cualquiera, otro para cualquiera. Así pues, ustedes tienen que irse acostumbrando a eso. Tienen que saber que todo eso es sinónimo. Si ustedes ya notaron, toda esta teoría, lo que me está de alguna manera, bueno, lo que le está ayudando a usted es nada más como a traducir el lenguaje natural a un lenguaje matemático. Esa es la idea principal, ¿ya? Porque como especialista en matemáticas, de alguna manera ustedes tienen que aprender a reescribir cierto lenguaje natural a un lenguaje meramente matemático. Bueno, se lee, dice aquí, para todo x en los reales, x al cuadrado es igual a 4. Ahí está. Ahí está. Para todo real, x al cuadrado es igual a 4. Cada número real tiene a 4 como su cuadrado. Esa es otra forma de decirlo, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, existe un número real x para la cual x al cuadrado es igual a 4. Esto ya lo vimos. Ejemplo 2.1. Analice la forma lógica de la proposición. Todos los números naturales múltiplos de 10 terminan en 0. Ahí está. Bueno, veamos esta proposición. Todos los números naturales múltiplos de 10 terminan en 0. Vaya, en este caso dice, estamos hablando de una colección limitada de números naturales. Aquellos que son múltiplos de 10, ¿ya? Que son múltiplos de 10. ¿Cuáles son los números múltiplos de 10? Eh, Estudiante Alfredo, mencióneme algunos múltiplos de 10, por ejemplo.
Hola, hola, estudiante Alfredo, no sé si me escucha. Bueno, me imagino que hace un momentito se le dificultó la parte de la conexión. Entonces, bueno, sabemos que los múltiplos de 10 serían 10 justamente el mismo, 20, 30, 40 y así, ¿verdad? Podemos observar que esta aseveración es cierta. Todos terminan en cero, ¿verdad? Si representamos con D a la colección de estos números, es decir, aquellos que son múltiplos de 10, esta, ¿ya? Y R de X al predicado, el número natural X que termina en cero, entonces podríamos escribir la proposición anterior como para todo número que pertenece a la colección de esto, que pertenece a la colección de números que son múltiplos de 10, entonces el número natural X debe terminar en cero, ¿ya? Ya más o menos sabemos de que los múltiplos de 10 son 10 justamente, 20, 30 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que para todo número que es múltiplo de 10, entonces, de alguna manera estamos diciendo que termina en cero. Eso es lo que estamos diciendo matemáticamente en este predicado que podemos observar ahí. Bueno, vamos a continuar. Luego dice, sin embargo, una forma natural de expresar lo anterior sería utilizar como dominio a los naturales en lugar de los múltiplos de 10. También podemos hacer eso, ¿verdad? E introducir el predicado de dx, el número natural x, que es múltiplo de 10. Lo que la proposición quiere expresar es que un número natural termina en cero si es múltiplo de 10, lo cual sugiere la utilización de la condicional de esta manera. Podemos escribir que para todo número que pertenece a los naturales, ¿ya? Entonces, en este caso, ese número natural que pertenece a los naturales y es múltiplo de 10, implica que debe de terminar en cero, porque eso es justamente R de X. El natural dice, aquí está, miren, natural termina en cero. Ahí está, ¿sí? Permítame un momentito, creo que. Ahí está, Marta Senia. Me imagino que quiso ingresar, fue, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. En este caso, disculpen que tengo una pequeña huella atrás, pero vamos a continuar. Bien. En este caso tenemos, dice que, no sé, estimado estudiantes, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Todo esto que hemos hablado solo es teoría, ¿verdad? Hemos ido analizando los cuantificadores existenciales, el universal, y ya vamos a hablar de un tercero. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bueno, me imagino que no, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos una confusión común, es tratar de escribir la proposición utilizando una conjunción en lugar de una implicación. Es decir, utilizar el y en vez del implica. Eso es lo que me está diciendo. Es una de las confusiones que se tienen normalmente. Por ejemplo, aquí, observa, para todo número que pertenece a los naturales, digámoslo así, y ese número es múltiplo de 10 y a la misma vez termina en cero. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Pero este i no es el operador lógico correcto que deberíamos de usar. En este caso sabemos que es el implica, ¿ya? Porque si sabemos de que es un múltiplo de 10, implicaría que termine en cero, ¿ya? Esa es la forma correcta que debe de notarse esa aseveración. Luego tenemos el ejemplo número 2. Analice la forma lógica de la proposición. Algunos números naturales múltiplos de 10 son múltiplos de 3. Nótese que la palabra algunos, aquí desde ya le voy a hacer comentario, cuando hablemos de algunos, estamos hablando del operador existencial.
¿ya? Ahora, aquí lo podemos reescribir. Existen algunos números que pertenecen a los naturales, es esto de acá, tal que son múltiplos de 10 y terminan en 3, ¿verdad? Aquí, múltiplo de 10 y terminan en 3. Pues, bueno, aquí podemos ver, nótense que esta proposición, además de expresar algunos números naturales múltiplos de 10, también son múltiplos de 3, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles números? Por ejemplo, tenemos en este caso el 30 es un múltiplo de 10 y también es múltiplo de 3. Luego también tenemos otro ejemplo, podría ser el 60, es múltiplo de 10 y también es múltiplo de 3, ¿ya? Otro pudiese ser el 90, el cual es múltiplo de 10 y también es múltiplo de 3. Y así podemos buscar más. Ya a eso se refiere esto de esta aseveración, ¿verdad? Que nos dice que algunos números naturales múltiplos de 10 son múltiplos de 3. Y eso algunos ejemplos sería esto que estoy retomando aquí. Ya. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el ejemplo número 3. Siempre del existe, la palabra alguien sugiere el uso del cuantificador existencial. Esta es otra de las claves también. Nótese que la palabra alguien, aquí, sugiere, dice, el uso del cuantificador existencial, es decir, alguien. En otras palabras, estamos diciendo que existe por lo menos uno. Existe uno, también pueden existir algunos, ¿verdad? Pero en este caso, alguien puede ser sinónimo de que existe al menos uno, ¿ya? Bueno, entonces en este caso, en el ejemplo número 3, la proposición alguien no hizo la tarea. Por ejemplo, aquí podemos reescribir existe alguien, en este caso X, una persona, alguien, una persona, por ejemplo, que no hizo, ¿qué? La tarea. Donde T de X sería hacer la tarea, ¿verdad? Su negación sería no hacer la tarea. Ahí está. Bueno, eh, permítame un momentito, estimados estudiantes. Aquí. Bueno, continuaríamos con los cuantificadores. Siempre hay varios ejemplos ahí que les invito a que ustedes lo trabajen por su propia cuenta. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo número 6. Analice de forma lógica la proposición. Algunos estudiantes de la UES están casados. Entonces, si por ejemplo denotamos por U de X el predicado X es un estudiante de la UES, y vamos a ver, y C de X, Y representa X está casado con Y, ¿ya? Entonces, matemáticamente lo podemos representar así. Existe, eh, existe un estudiante, ¿ya? De la UES, y también existe otro estudiante de la UES, tal que en este caso el U de X, que es X, es un estudiante de la UES y está casado con otro estudiante, ¿verdad? También de la UES. A eso se refiere lo que está aquí. X está casado con Y, dice X está casado con otro estudiante, ¿verdad? A eso se refiere cuando estamos utilizando estos cuantificadores junto con los predicados. Son formas, digámoslo así, resumidas, en las cuales se puede representar ciertos
ciertos argumentos, ¿ya? Bueno, tenemos el ejemplo número 7, ¿ya? Analice la forma lógica de la proposición. Todos los alumnos de la UES tienen un compañero que no les agrada. En este caso me está diciendo que esto nos dice que para todo X, es decir, si X es un alumno de la UES, entonces X tiene un compañero que no le agrada. Para decir que X tiene un compañero que no le agrada, podríamos decir existe Y, ¿sí? Existe alguien, pues. En este caso, X es un compañero de y a X no le agrada Y. Ahí está. Si usamos, en este caso, el predicado C de X, Y, para representar a X es un compañero de y a G de X, Y para representar a X que le agrada a Y, entonces esto se convierte en existe un Y tal que X es un compañero de y a la misma vez en este caso, como esta es la negación de G de X, Y, pero ¿qué es G de X, Y? Es a X le agrada Y, pero su negación sería a X no le agrada Y. Ahí estaría. Así pues, finalmente, si usamos U de X para representar X estudia en la UES, entonces el análisis completo de la proposición sería original, la proposición, el análisis completo de la proposición original sería, para todo, en este caso, alumno de la UES, existe otro alumno, digámoslo así, tal que, en este caso, eh, el U de X, en este caso, ese estudiante es un estudiante de la UES, vamos aquí, X estudia en la UES, implica que eh, X es un compañero de Y, ¿sí? Y a X no le agrada Y. Aquí, la negación. Aquí lo tenemos, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado. Es decir, existe para todo estudiante de la U, existe otro estudiante de la U que, bueno, valga la redundancia aquí, estudia en la U y que son amigos de alguna manera, podemos decir así. Aquí lo tenemos, C de X, Y, X compañero de Y no le agrada, ¿verdad? No le agrada. X no le agrada Y. Así, ahí estaría. De alguna manera, la representación lógica matemática del argumento. Todos los alumnos de la UES tienen un compañero que no le agrada. ¿Sí? Esto es todo. Los alumnos, aquí, alumnos de la UES, creo que sale mejor aquí. Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí a ver si me sale. Todos los alumnos de la UES tienen un compañero que no les agrada. Que no les agrada. Vaya. Entonces, tenemos esta aquí, matemáticamente decía, aquí, es decir, todos los alumnos, voy a hacer con otro color, aquí, vamos a ver si me sale para que más o menos logren visualizar ustedes cómo es que estamos representando esto. Aquí. Aquí, para todos los alumnos, en este caso todos los alumnos, ¿ya? Para todos los alumnos, ¿ya? Que estudian en la UES, aquí le puse de la UES, solo voy a... Z, permítame, que aquí está, lo voy a cerrar, ahí está, solo voy a borrar que aquí escribí de más ahí está, así. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que para todo alumno que estudia en la UES, aquí, miren, que estudia en la UES, tienen un compañero, ¿ya? Que sería aquí, tienen un compañero y que no le agrada al compañero.
¿Ya? Ahí está. Simbólicamente a eso se refiere. ¿Ya? Existe uno que no le agrada. En este caso existe un compañero, ¿verdad? Es este, ¿sí? Un compañero que no le agrada. Así pues, ahí tenemos matemáticamente lo que representa ese argumento. Muy bien. Bueno, estimados estudiantes, no sé si tienen alguna duda hasta ahí, alguna pregunta o observación. Estudiante Alfredo, Marta, los escucho. Licenciado, lastimosamente yo estoy Dígame. escuchando pedazos de clase y pedazos, no escucho bien la clase, a veces se me va, a veces se me viene, no sé si a veces a usted el micrófono no le funciona, pero a veces pasa un montón de tiempo que se queda en silencio, no sé si la tutoría va a poder quedar grabada para poder verla y poder repasarla. Comprendo, comprendo. Entonces, sí, no se preocupe, va a quedar grabada, no se preocupe por eso. Yo me imagino que uno de los dos tiene mala señal, ya sea usted o mi persona, o inclusive los dos, ¿verdad? Ya estoy hablando bien en forma proposicional, ¿verdad? Así pues, no, yo le agradezco mucho por mencionar ese punto. Posiblemente la señal tal vez no está bien, pero lo que sí he notado es que cuando ya grabo la clase en el video, sí no hay ningún problema, allí aparece bien el audio, ¿verdad? Sí, y claro, lo voy a grabar, yo se lo voy bueno, está grabándose justamente, yo se lo voy a reenviar lo más pronto posible. No sé si me puede confirmar si me escuchó. Lo único que le escuché es que va a mandar la grabación. Y ahora me escucha. Estoy hablando desde el celular, creo que ahí se escucha un poco mejor. No sé si me escucha ahora. Sí, es que sé que sí, sí se escucha mejor, pero a veces es que yo creo que mi señal es como que se va y allá en donde se vuelve a conectar y ahí es donde le escucho. Ya entiendo. Sí, ahorita le bajé el volumen a la computadora, bueno, apagué el micrófono y, ¿cómo le pudiese decir? Activé el micrófono de mi celular para que me escuchara. Aquí parece que me escribió el estudiante José Alfredo. No, no se preocupe, está bien, yo comprendo. Yo estoy consciente de que la señal ahorita no está muy bien, pero bueno, eh, yo les agradezco mucho porque siempre están pendientes ahí, ¿verdad? Déjeme decirle que yo tomo muy en cuenta la asistencia. En este caso, entonces, yo les agradezco mucho porque siempre están pendientes. Y también sugiero que cada vez que envíe una información al grupo, siempre, por favor, eh, informarme si de recibido para yo dar por sentado de que la información les ha llegado. Pues confirmar la información nada más. Eh, Noto de que ahorita es el único grupo que tengo esa disyuntiva que a veces me quedo así pensando si les llegó o no. Así pues, les pido de favor que en el grupo siempre me confirmen cuando les haya llegado la información. He notado que el estudiante Alfredo siempre tiene esa costumbre. Yo lo felicito bastante e invito a la estudiante Marta Yacine también, ¿verdad que no? Siempre me confirmen la información, por favor. Eh, no sé si tienen alguna duda, porque ahorita sí creo que me escuchan porque estoy hablando desde el celular. Bueno, entonces, estimados estudiantes, en mi caso, yo me estaría quedando por aquí. Sí, claro, yo se lo envío, no hay problema.
Yo se lo envío, estudiante Alfredo, no se preocupe. Eh, si gusta, hagamos algo mejor. Yo se lo estaría enviando el domingo para que los apuntes que haga el domingo también sean tomados en cuenta y así le envío un solo documento para que lo revise. ¿Sí? Porque posiblemente también estaré retomando este documento el domingo, así pues, por eso lo decía, para que, pero sí se lo voy a enviar, se lo enviar al grupo. Si les sirve, está muy bien, excelente, me parece bien esa sugerencia, ¿verdad? Bueno, estudiantes, no les quito más tiempo, así pues, yo me estaría quedando por aquí. Eh, yo les agradezco mucho por la atención prestada y no me queda más que agradecerles y deseo pasen feliz noche, ¿verdad? Bendiciones, bendiciones. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Pase feliz noche. Bueno.